Antonio Cisneros. Es médico con un doctorado en ingeniería biomédica de la Universidad de Drexel University en Filadelfia. Ha sido entrevistado en muchísimos canales de televisión aquí en Estados Unidos y es un placer para mí presentarlo y tenerlo hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Tatser. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy el tema que traemos para hoy es el coronavirus, que ha sido como que está azotando tan duramente todos los países en el mundo, ¿no? Porque poco a poco ha ido esparciéndose y creciendo de una manera impresionante. Entonces, vamos a ver cómo desenvolvemos un poquito hoy este tema que a muchas personas les ha dado pánico y están reaccionando de diferentes maneras, ¿no? Al miedo, el susto de no saber cómo prevenir y evitar el contagio, ¿no? Así es. Pero antes que nada, doctor, ¿qué es el virus del coronavirus? ¿Exactamente qué es? ¿Cómo se desarrolla en el cuerpo? ¿De dónde se vio por primera vez? ¿Cómo se vio? Bueno, mira, los virus son una etapa intermedia en el proceso de la vida, porque los virus como tal no son organismos que se pueden reproducir solos. En otras palabras, ellos no tienen una estructura que les permite duplicarse y generar generaciones de virus si no están metidos dentro de una célula, de cualquier animal, de cualquier organismo vivo. Entonces hay virus animales y hay virus vegetales. El virus en realidad lo que es un pedazo de código genético. Y si recordamos un poquito la biología que todos conocemos, todos tenemos un código genético que está dado por dos tipos de moléculas, el ADN y el ARN. Y igual son los virus, hay virus de ADN y hay virus de ARN. Este virus en particular, su configuración es del tipo ARN. Pero eso es menos relevante. La forma del virus lo hace pertenecer a una familia de virus que se conocen como coronavirus, porque cuando se ven en el microscopio pareciera haber un halo, una suerte de corona alrededor de la estructura molecular del virus. ¿Qué hay dentro del virus? El código genético. ¿Qué pasa? Que esa estructura, cuando entra en contacto con una célula, ella se acopla a la superficie de la célula e inyecta dentro de la célula ese código. Y ese código tiene las instrucciones para cambiar la genética interna de la célula y transformar a la célula en una máquina de hacer virus, más virus. Y esa es la forma en que el virus se mantiene vivo. O sea, si no hubiese células donde el virus pudiera replicarse, los virus mueren eventualmente porque ellos mismos no se pueden reproducir. O sea, que como tal no se consideran organismos vivos, pero tienen una particularidad de que ellos pueden invadir un organismo vivo y hacerse parte de ese organismo. Y exactamente, ¿es este virus parecido o no es parecido a un virus de la gripe común? Sí, es muy parecido al virus de la gripe. De hecho, el virus del resfriado común es un coronavirus y evidentemente pues tiene esas características, ¿no? Pero no siempre todos los virus son de esta familia, ¿no? Ya este virus o uno similar, el SARS-CoV-0, había aparecido en el año 2002 en una epidemia que casualmente se produjo originalmente también en China, donde un virus que tradicionalmente se veía en los animales, en particular en el murciélago, de alguna u otra manera pasó al cuerpo humano y pudo replicarse en un ser humano y esas personas pudieron transmitir la infección viral a otras personas. Y eso fue una epidemia que causó como 2.500 muertos o algo así. Se llamó la epidemia de SARS, refiriéndose al síndrome agudo respiratorio. Un síndrome igualito como el que está pasando ahorita, que crea la muerte por una dificultad respiratoria producida por una neumonía. Eso fue en el año 2002. Esa epidemia fue contenida y luego más adelante se produjo otro virus de la misma familia que se llamó el MERS y ese fue en el Medio Oriente. La M es por el Medio Oriente. Y aparentemente fue un virus que
estaba residenciado en el camello y pasó del camello a un ser humano. Fíjate que en casi todos estos casos estamos hablando de virus animales que hacen un salto al organismo humano. Y más recientemente, a finales del año 2019, se produjo este brote en China, en un virus de la misma familia, corona, del mismo tipo, el SARS, pero con una variante mutante que lo hace diferente. Lo hace mucho más infeccioso que el virus de la influenza, de la gripe común, y mucho más mortal. Y en este caso, ¿qué tan peligroso es comparado con el virus de la gripa común? Mucho más poderoso. Fíjate, para darte una idea, el virus de la gripe tiene una mortalidad de 0.1. Es decir, un paciente por cada 1000. En cambio, este virus tiene una mortalidad de 1.5, 2.5. Eso pueden ser 25 pacientes por 1000. O sea, estamos hablando de muchísima gente. Por lo menos 20 o 30 veces más mortal que el virus de la gripe. Que el virus normal que nosotros conocemos. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para reconocer cuando alguien está infectado? Porque si los síntomas son parecidos y si de pronto nuestro gobierno local no ha todavía tomado precauciones o no ha dado una orden de aislamiento, ¿cómo hacemos para reconocer, por ejemplo, cuando alguien puede estar infectado o no, si los síntomas son tan parecidos a los de la gripe? Bueno, los síntomas iniciales son parecidos, pero si la persona está infectada con el virus del COVID-19, va a progresar rápidamente a empeorarse con fiebre alta, que normalmente no se mantiene muy sostenida en las virosis normales, y dificultad respiratoria. La persona empieza a no poder respirar, y no por congestión nasal alta, como uno le pasa en los catarros, que uno dice no puedo respirar, pero es porque tienes la nariz congestionada y tienes mucho moco. Pero la garganta, si abres la boca, puedes meter aire en los pulmones respirando por la boca. En este caso el problema es bajo, es torácico, es en los pulmones. Entonces, por más que respiras por la nariz o por la boca, sientes como que no estás respirando lo suficiente y entonces empiezas a tener una gran dificultad respiratoria, que es el motivo por el cual la gente va al hospital. Esa dificultad respiratoria es una neumonía, una inflamación del tejido pulmonar que evita que el oxígeno pase de los pulmones a los capilares sanguíneos que llevan la sangre al resto del organismo. Entonces, eso crea una situación muy peligrosa porque pone a aquellas personas que tengan otros síntomas u otras enfermedades en condición de cuidado crítico. Estos son pacientes que, si la dificultad respiratoria se hace muy severa, además de oxígeno y otros medicamentos que se pueden usar para bajar la inflamación y para controlar la infección, hay que usar ventiladores. El ventilador es una conexión que se hace por un tubo, lo que llaman entubar al paciente, y eso sella la vía aérea y a través del tubo el ventilador forza el aire en los pulmones. Se necesita esa presión adicional a la presión atmosférica, porque si simplemente se le deja el movimiento de entrada y salida de aire, no es suficiente la presión para oxigenar la sangre. Esto en una persona joven, y esto es importante aclararlo, en las personas jóvenes y sanas, y joven me refiero a pacientes de 40, 50 años, menos de 40, 50 años, la virosis se está comportando con relativa benignidad, es decir, no pone en peligro de muerte a las personas, sino simplemente algunos tienen otros quebrantos más fuertes que otros. Pueden tener fiebre, algo de tos, pero no llegan a necesitar ir al hospital. Pero todas aquellas personas mayores de 60 años o que son diabéticos o que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares se complican muchísimo, y ni hablar de los pacientes ya de 70, 80 años, porque esos son pacientes que son muy frágiles. Si normalmente las gripes pueden inducirles la muerte, imagínate tú que será un virus que es 30 veces más mortal que la gripe, ¿no? O sea que esta virosis está poniendo en peligro de muerte a casi todas las personas mayores de 60 años con condiciones de salud previa. Pero no te creas, hay mucha gente joven que dependiendo de la inmunología propia, acuérdate que cada persona tiene sus defensas y sus mecanismos de defensa genéticamente controlados
y modulados por el ambiente. Por ejemplo, tú puedes tener una muy buena genética y nunca te has enfermado de ninguna enfermedad infecciosa, pero si tú vienes de un viaje, estás colapsada, estás muy fatigada, has corrido un maratón o simplemente estás agotada por mucho trabajo, tus defensas bajan. Lo que uno dice es le bajaron las defensas y en ese momento cualquier virus te agarra. Y uno se da cuenta a veces cuando uno en ciertos días uno siente como que no tiene la energía suficiente y en cualquier momento se enferma. Y sin embargo, cuando uno se encuentra bien nutrido, bien hidratado y no se encuentra muy fatigado, uno se da cuenta de que otras personas caen con las virosis, la gripe, por ejemplo, y uno no le entra la gripe. Ahora, lo que pasa es que para los otros coronavirus ha habido, primero, una menor agresividad. Segundo, hay vacunas. En cambio, para el coronavirus no hay vacunas. O sea que es peligrosa la situación porque al no tener vacunas y no tener tratamiento directo, no hay antivirales, no hay antivirales tampoco. La sobrevida depende esencialmente de las capacidades internas del individuo y de que en un momento dado haya una terapia intensiva cerca que los pueda atender. A mí lo que me preocupa es si hay alguien infectado, por ejemplo, en la oficina y todos tienen que seguir trabajando porque no ha habido una orden directa de no vengan a la oficina y necesitamos aislarnos, quedarnos en casa por 2 semanas, y si no hay una orden así, pero alguien de pronto llega con una tos, con un resfriado, esta persona podría estar infectada, como podría no estar infectada. Entonces ahora mismo tenemos los dos extremos, unos los que de pronto no le dan mayor importancia a esto y que pueden estar en un momento peligroso, pueden estar en un riesgo de contagio alto con esta persona, como también aquellos que reaccionan de una manera extrema y piensan, esta persona sí está contagiada y puede que no, o puede que sí, y entonces llegan a puntos bastante exagerados en los que reaccionan mal contra esta persona y bueno, ha habido montones de noticias como las que hemos escuchado Sí. a diario en televisión, en radio, cómo está reaccionando la gente cuando ven a alguien que puede estar tosiendo o que podría estar enfermo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Realmente cómo reaccionamos? ¿Cuál sería la forma saludable y menos peligrosa para evitar el contagio? Bueno, mira, lo más importante es conocer cuánta gente está infectada en tu localidad. Porque si tú estás en una ciudad donde todavía no se ha reportado ningún caso y donde ya hay varias semanas y han hecho test y todo el mundo está saliendo negativo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien te infecte? Muy baja, porque simplemente no hay gente en la calle infectada. Lo que pasa con este virus también es que si esto fuera como otro tipo de gripes que rápidamente generan congestión nasal, tos, malestar general, etcétera, tuvieras a la persona y ya tuvieras algún indicativo de que pudiera estar enfermo. Pero este virus parece que hace que muchas personas que están totalmente asintomáticas estén infectando gente en todas partes. Cada vez que estornudan, cada vez que tosen o cada vez que se suena en la nariz o lo que sea, están dejando virus por todas partes. Claro. Entonces, en una comunidad donde ya ha habido bastantes casos, la probabilidad de que te infectes es más alta. Por eso que se está tratando, en la medida de lo posible, dependiendo de cada ciudad y de cada condado, que las autoridades entonces decidan si se debe ir todo el mundo a la casa. ¿Cuál es la idea de que se vaya todo el mundo a la casa? El consenso general de los epidemiólogos es que de esto se va a enfermar todo el mundo tarde o temprano. La gran mayoría de las personas se van a enfermar, van a desarrollar su propia inmunidad y no van a necesitar ir al hospital ni mayores tratamientos especiales. Pero un grupo de hasta un 20% de las personas se enferman y van a necesitar ir al hospital. Y dentro de ese 20%, un 5% van a necesitar cuidados intensivos. Y no hay suficientes camas de cuidados intensivos prácticamente en ningún país, ni suficiente staff médico, ni suficientes ventiladores para darle atención médica crítica al 5% de la población de infectados. O sea, estamos hablando de cientos de miles de personas. Entonces, la idea es, con la cuarentena, enlentecer este proceso mediante el cual la gente se enferma para que no se saturen las instalaciones hospitalarias y pueda atenderse a todo el mundo progresivamente. Es como que si tú dijeras,
va a venir mucha gente a mi casa. Bueno, pero yo no quiero que vengan todos el primer día del evento, porque entonces no va a tener suficientes sillas, ¿verdad? Entonces tú agarras y le dices a la gente, quédense en su casa, y cada día que venga más gente, pero poco a poco vas a ir viendo a todas las personas que has invitado, pero en grupos más pequeños, de manera que nunca nadie va a quedar sin sentarse en la silla en tu casa. Igual, en este caso, las sillas son las camas de hospital. Si llegan mañana 15,000 pacientes en cualquier ciudad, a los hospitales de la ciudad, va a ser imposible, porque no hay 15,000 camas disponibles. Quizás las hay, pero acuérdate que hay otros pacientes, gente que tiene operaciones, gente que está por otras razones en el hospital. Entonces, esta gente no pueden sacar a los que están, ni tampoco habilitar eso. Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Italia, es que se ha desbordado el número de personas que han llegado a los hospitales y los médicos han tenido la muy difícil situación de tener que decidir a quién le dan ayuda y a quién no. Entonces, cuando tú tienes una persona de 55 años que te llega, que no puede respirar, y tienes una persona de 80 años que no puede respirar, pero tienes un solo ventilador, tú tienes que decidir a quién se lo pones. Y es ahí donde vienen las decisiones horribles, y por eso es que mucha gente está muriendo, no porque no hubieran podido ser tratados, sino porque no hay con qué tratarlos. O sea, a ver si entendí. Lo que está diciendo es que es muy posible que todos nos infectemos. Sí, ese es el consenso general. Unos meses es muy posible que todos nos infectemos. En casi todas las virosis eso es lo que pasa. Eso es como que si alguien te dijera a ti, no, es que a mí nunca me ha dado gripe. Es prácticamente imposible que haya nadie que haya pasado los 20 años y no le ha dado yo gripe, ¿no? Algunos les ha dado más, otros se han infectado y nunca se han enterado de que les dio gripe. ¿Por qué? Porque les da muy suavemente. Entonces la persona pasa 1 o 2 días con quebranto, pasa su gripe y listo, pues. Y los que no se han vacunado. Entonces casi todo el mundo tiene defensa contra la gripe, pero nadie tiene defensa contra este coronavirus, porque este coronavirus no existía antes. Entonces, estamos en un problema porque casi todo el mundo teóricamente podría ser vulnerable. Entiendo. Bueno, ¿cómo entonces podemos prevenir por lo menos ese contagio? ¿Qué cosas podemos hacer para prevenirlo, además del aislamiento? Bueno, esencialmente es el aislamiento, ¿no? En el sentido de que mientras menos personas contaminadas o no, infectadas o no, interactúen, menos chances hay de que los infectados contacten a los no infectados. Entonces, ya ese alejamiento hace que el proceso sea más lento. Tarde o temprano no podemos pasar la vida metido dentro de la casa. O sea, que tarde o temprano vamos a tener que salir a la calle y exponernos al virus, pero no lo vamos a hacer todos al mismo tiempo. ¿Entendiste más o menos la lógica, no? Okay. Entonces, fuera de eso, para efectos de no infectarnos también, como el virus no solamente puede estar pasando de persona a persona porque estornuden o tosan en presencia tuya, también hay el problema de que cuando ellos lanzan esas partículas virales, eso cae sobre la superficie, y si yo toco una superficie esa y me llevo las manos a la cara, a la boca, a la nariz o a los ojos, me infecto yo también. Entonces lo que se le dice a la gente es lávese las manos. En otras palabras, cada vez que usted toque superficies que usted no sabe quién otras personas han puesto las manos allí o han estornudado sobre esa zona, usted se lava bien las manos, ¿no? Si son los computadores, libros, todo, picaporte, pasamanos de escalera, prácticamente no hay forma de abrir una puerta en el mundo que tú no tengas que tocar. Entonces, si tienes que salir, usa guantes, a sabiendas de que nunca debes tocarte la cara con los guantes. Los guantes deben estar contaminados, pero si tú no te tocas la cara, todavía el virus no pasa de un paciente a otro por el aire, ¿ok? Pasa por las goticas, que en un momento dado alguien con un estornudo pueda, porque el estornudo y la tos producen como un spray, como un aerosol de partículas que salen, y si tú estás alrededor de 2 o 3 metros de la persona, pues te agarra, ¿no? Pero digamos que si tú entras en una habitación, el virus no está en el aire flotando, esperando que entre alguien, ¿no? El virus está en una gotica de saliva o de moco que cayó al piso, ahí se va a desecar, se va a desnaturalizar y se va a neutralizar el virus. ¿Cuántas horas o días dura vivo el virus? Mira, eso es muy variable. Típicamente un virus a la intemperie expuesto al sol no dura mucho, no dura más de 2 o 3 horas, porque acuérdate que el sol, la radiación solar y la temperatura alta va a destruir esta proteína, porque en esencia el núcleo del virus es una proteína, pues un grupo de aminoácidos que están pegados ahí en una forma, y el calor y la desecación los destruye. Ahora, si el virus está en una zona húmeda y donde ese líquido en el cual él está nadando, eso se preserva, el virus sigue estando viable, que se llama, ¿no?
Entonces, ese es un aspecto interesante. Y el otro... mucho si no hay sol y... Bueno, es que el virus no vive eternamente. Los virus necesitan estar dentro de la célula de un animal o de un vegetal. En este caso, estos virus animales están en un portador que puede ser un portador sano. ¿Qué es un portador sano? Un portador que tiene un sistema inmunológico que no deja que el virus crezca mucho, pero el virus sigue replicándose en algunas de las células del portador. ¿Estás entendiendo? Entonces, tú puedes ser una persona que carga el virus contigo, puedes infectar a otro, pero a ti no te enferma porque tu sistema inmunológico mantiene eso a raya. Un poco lo que pasa con la flora intestinal. Todos tenemos el intestino tapizado de bacterias. Y tú dices, bueno, ¿y por qué yo no me infecto si tengo el intestino de la boca completa hasta abajo, todo lleno de bacterias? Bueno, porque primero son bacterias que no penetran hacia la sangre y segundo, cualquiera que penetra entra al sistema inmunológico y las destruye de inmediato. Entonces, ellas contribuyen a la digestión, pero no enferman al paciente. Entonces, igual puede pasar con los virus, ¿no? Y la razón de las vacunas es desarrollar esos anticuerpos y enseñar al sistema inmunológico a identificar el virus y a destruirlo. ¿Qué productos nos recomienda para limpiar esas superficies en casa o en la oficina? Cualquier detergente, agua y jabón siempre ha sido bastante efectivo limpiando superficies, por eso se usa. Hay jabones antibacterianos. El alcohol desnaturaliza la cápsula viral y la destruye. Por eso los geles esos de alcohol de 60-70% de alcohol destruyen el virus, porque el alcohol pues deshidrata la capa protectora y los destruye, los desactiva como tal. Y cualquier limpiador de que se usa en la casa, ¿no? Ellos no aguantan mucho. Es importante saber que si tú haces un spray sobre una superficie, dejes un rato que el químico actúe, porque si tú inmediatamente pasas el spray, pasas un trapo y secas lo que acaba de humedecer, pues no da tiempo a que los fenoles y los alcoholes de esos limpiadores desactiven el virus. ¿Cuánto tiempo cree que se va a demorar en desacelerarse el crecimiento de los contagios? O sea, ¿cuánto tiempo cree que vamos a estar o en cuarentena o aislados en casa o evitando contagiarnos? La respuesta a eso es depende. ¿Y depende de qué? Depende de donde tú estés. Si tú estás en una ciudad donde no ha habido ningún caso, pues a lo mejor no se justifica la cuarentena. Si tú estás en una ciudad donde cada día hay más casos, pues la cuarentena es obligatoria. O sea que depende de donde tú estés. La otra cosa, depende de tu condición. Si tú eres una persona como tú, que se ve sana, joven, que está en buenas condiciones físicas, tú puedes tomar ciertos riesgos que yo puedo no tomar, porque por mi edad y por mis otras condiciones de salud, en el caso mío, yo estoy asumiendo un riesgo mucho mayor que el tuyo. Ahorita, todas las personas están divididas en dos grupos: los que están infectados y los que no están infectados. Y los que están por infectarse. Sí, los que no están infectados están por infectarse. Okay, son dos grupos. El problema es que no sabemos quiénes son quiénes. ¿Ok? Entonces, ahorita debemos asumir que todos estamos infectados. ¿Y cómo sabemos si no estamos infectados? Hay dos formas. Una, haciéndonos el test, pero tampoco hay test para probar a todo el mundo. Entonces, la segunda forma de saber si estamos infectados o no es pasando 2 a 3 semanas sin entrar en contacto con mucha gente. ¿Por qué? Porque si de verdad estamos enfermados, en 1 o 2 semanas vamos a tener síntomas. Por ejemplo, yo estoy ahorita en cuarentena. ¿Por qué yo estoy en cuarentena? Porque yo no sé si tengo la infección o no. Yo podría hacer dos cosas: o irme a hacer un test, pero aquí está muy difícil hacerse un test en Miami a menos que uno tenga síntomas, y yo no los tengo. Entonces, ¿cuál es mi otro recurso? Seguir aquí en mi casa 1 o 2 semanas solo hasta yo saber si tengo síntomas. Si yo paso 2 o 3 semanas poniéndole, son 2, pero vamos a poner por factores de seguridad, vamos a poner 1 semana más, pues. Si yo paso 3 semanas aquí y sigo hablando contigo, no desarrollo fiebre, no desarrollo tos, no tengo ningún problema, pues mira, yo considero que ya no estoy enfermo. Y si me enfermé, pues ya superé el virus. En otras palabras, ya yo me hice mi autoprueba, pues. Ya yo no estoy metido dentro del grupo de los infectados. Ahora, dentro de 3 o 4 semanas se va a presentar otro problema. ¿Qué hago yo? Ya yo sé que yo no estoy, pero puedo salir a la calle.
Y entonces ahí sí infectarse. Porque también me puedo infectar, pero también tú mañana sales y te haces un test, te puede salir negativo y tú dices, ay, qué bueno, no tengo el coronavirus. Sí, bueno, pero mañana puedes adquirirlo en la calle de nuevo. Lo único que te va a prevenir es, dos cosas van a evitar que tú te enfermes de esto. O que ya te hayas enfermado y hayas desarrollado tu propia inmunidad, que es lo que se presume que le ha pasado a mucha gente, o que te vacunen. Las vacunas ya se han desarrollado algunas, están en periodo de prueba. Ya se están probando varias vacunas, varios prototipos de vacunas, pero ahora hay que medir si son efectivas. Cuando ellos te dicen que ya está desarrollada la vacuna, es que ya han desarrollado una estructura de ARN mensajero que ellos presumen puede generar una inmunidad que permita proteger a la persona. Ahora hay que probar si eso es verdad. Y para eso necesitamos voluntarios, necesitamos un protocolo, necesitamos hacer una cantidad de cosas. Ahora están surgiendo una cantidad de aspectos interesantes. Esta tarde estaba leyendo un artículo muy, muy interesante que ha salido ya con papeles científicos, que es sobre el uso de la quinina para tratar esta virosis. La quinina, tú sabes, es la hidrocloroquinina, pero la quinina, como uno lo llama, es el medicamento que se utiliza para la malaria, lo que llaman en Venezuela el paludismo. Entonces la malaria, toda la vida, es un medicamento de hace 80 años, se usa típicamente hasta de forma preventiva. Si tú vas a ir a una zona malárica, yo recuerdo haber ido una vez a Haití y antes de ir a Haití me mandaron una cura preventiva con quinina para prevenir que me diera malaria en Haití, pues. Entonces, eso te da una idea de que es un medicamento económico, es un medicamento que pareciera estar teniendo algún tipo de efectividad, reduciendo la tasa de complicaciones del coronavirus o del COVID-19. De nuevo, la evidencia ahorita no es concluyente, hay que hacer más estudios, no es que cura, pero reduce la probabilidad de que te mueras o de que te compliques. Se usó en China y se ha usado en Surcorea. Y entiendo que ya el FDA aquí está dando autorizaciones para que se utilicen en los casos de COVID-19. Wow. La verdad no tenía ni idea que todos podíamos terminar infectados. Sí, no, eso es así. Y bueno, pero eso pasa todo el tiempo. O sea, la gente lo que pasa es que tiene una visión a veces poco realista del mundo microbiótico que nos rodea. Nosotros constantemente estamos introduciendo en nuestro cuerpo no solamente organismos vivos o en el caso de estos virus o incluso sustancias ajenas a nuestro organismo y nuestro sistema se deshace de ellas, ¿no? Las bota, las neutraliza. Por eso es que estamos vivos. Si no fuera así, nos hubiéramos intoxicado. El problema es cuando nuestro organismo pierde esa capacidad de defenderse, que es lo que se llama la inmunosupresión. Tú tomas inmunosupresores, o sea, tú tomas drogas que te quitan esa capacidad de defenderte tú mismo y entonces caes infectado con cualquier cosita. Por eso es tan importante que las personas que saben que tienen mayor riesgo, como personas inmunosuprimidas o personas que están tomando algún tipo de medicamentos que disminuye que suprime su sistema inmune, o personas, por ejemplo, fumadores, personas que han tenido muchísimos problemas respiratorios de antemano, como que saben que que si llegan a contagiarse, el riesgo en ellos de que el contagio o este virus pueda matarlos es mucho mayor que en una persona sana que cada vez que le da gripa la supera fácilmente o con antibióticos o de forma natural o etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en este momento hay una severa crítica ética y social con los jóvenes, porque los jóvenes, a medida que les informaron de que lo más probable es que a ellos no les pasara nada, han resuelto pensar que ellos perfectamente pueden no necesitar cambiar su régimen de vida y entonces pretenden seguir yendo a las playas, yendo a las plazas, yendo a los bares a tomar y no se dan cuenta de que en esos casos quizás ellos no estén siendo un recurso para dañar su propia salud, pero están contribuyendo a la diseminación del virus y a que muchas otras personas que sí son susceptibles mueran de esta virosis. Entonces hay que también pensar en la responsabilidad social. No es nada más algo por mí.
sino que también hazlo por tus padres, por tus abuelos y por toda la gente enferma que va a morir si la gente sigue transmitiendo el virus de persona a persona. Que tengo entendido que fue lo que pasó en Italia y también en España, que cuando Sí. el gobierno dio la orden de aislarse por varias semanas y las compañías, las empresas, los gobiernos locales dieron la orden, la gente pensó, ok, vamos a tener 2 semanas de vacaciones, y entonces se iban a la playa, se iban de rumba, se iban de paseo. Así mismo. Sobre todo los jóvenes, y entonces la tasa de infectados empezó a aumentar de forma exponencial. Exponencial. Y afectando la población de gente mayor, y Europa está llena de gente mayor. Exactamente, tengo entendido que Italia es uno de los países con más adultos mayores del mundo. Así es, así es. Entonces, difícil. Tenemos amigos allá que nos cuentan que la gente está muriendo justamente por falta de ventiladores. De atención. Y de oxígeno, porque no hay suficientes ni oxígeno ni ventiladores, o sea, equipos de respiradores sí. para los pacientes. Y la misma situación pareciera estar presentándose en España. En España, justamente. Y eso es lo que no se quiere que pase aquí. Por eso se está tomando unas medidas que a la gente le parecerían agresivas, pero que la idea es frenar, porque aquí hay muchísima gente mayor también en el estado de la Florida y en casi todos los estados. Aquí hay, acuérdate que la generación de los baby boomers, las personas mayores de 60 años, son aquí, bueno, estadísticamente un grupo muy grande. Pues. Entonces, si toda esa gente que fue la que hizo toda la prosperidad de América en los últimos 60 años, que se infecta de esto, la cantidad de gente en los hospitales va a ser abrumadora, ¿no? O sea, para resumir, doctor, entonces, todos podemos infectarnos en cualquier momento. Es lo más probable. El punto aquí es evitar contagiarnos al mismo tiempo. Así es. Entonces, la forma de evitar ese contagio es manteniéndonos aislados el mayor tiempo posible, y a medida que vamos regresando de nuevo a nuestros trabajos, que esto vaya siendo progresivamente y no todos al mismo tiempo de nuevo. Exacto. De tal forma que los nuevos infectados se sigue manteniendo como un número que sea manejable en los hospitales y en las clínicas. Eso es exactamente, lo has resumido muy bien. Pues doctor, ¿alguna otra recomendación que pueda darnos hoy? Bueno, la otra recomendación es seguir viviendo, ser optimista. Hoy hice un video sobre eso, sobre la importancia de pensar en positivo, de no deprimirse, de no mostrarse ansioso, de que esta cuarentena tenemos que pasarla lo mejor posible, alimentarnos bien, pero no sentirnos que este es el fin del mundo. La ciencia está trabajando aceleradamente, los progresos son enormes, ya conocemos al enemigo, sabemos cómo detenerlo, cómo enlentecerlo, y lo que estamos pidiéndole a la gente es un poquito más de tiempo para prepararnos. Eso que te dije de que todos nos vamos a infectar, sí, todos nos vamos a infectar, y probablemente para finales de este año o el año que viene, todo el mundo haya tenido exposición a este virus. Unos estarán muy bien porque desarrollaron su propia inmunidad, otros habrán sido vacunados, y otros, bueno, como todas las enfermedades, las nuevas generaciones tendrán que ser vacunadas contra esta enfermedad, y bueno, y habrá mucha gente que va a morir por complicaciones derivadas de esto, pero digamos que lo que se trata es de que nadie se muera por falta de atención médica. Sí, lo entiendo. Porque la muerte es inevitable, todos los días se muere gente por accidente, por infarto, por una cantidad de cosas, pero lo duro y lo doloroso desde el punto de vista es que la gente se muera porque no haya un ventilador o un médico que sea capaz de atender a ese paciente. Por aquí uno de nuestros seguidores hace una pregunta, dice, mi hija tiene 3 años y es muy alérgica y ya varias veces se internó por problema respiratorio, neumonía. ¿Le afectaría si llega a contagiarse? Bueno, fíjate que sí tiene un elemento de riesgo, que es una prevalente enfermedad respiratoria alérgica. Pero la buena parte es que casi ningún niño se ha muerto de esto. En las epidemias en China y eso, la mortalidad en los niños menores de 18 años, en los adolescentes mismos, es muy baja. Hay algo en el pulmón de la gente madura que hace más factible que el virus cree la neumonía. Parece que en los pulmones muy jóvenes
me imagino que muy bien oxigenados, que no han fumado nunca, que no, que no han estado expuestos a tóxicos y que tienen muy buena circulación, el virus no se instala. En cambio, en los pulmones de gente mayor, que son pulmones menos ventilados, menos oxigenados, pulmones llenos de nicotina, de polvo de carbón de los automóviles, de la polución ambiental, bueno, el virus encuentra un medio más factible. Esto es mi explicación empírica, ¿no? Esto no está demostrado, pero es lo que se me ocurre que pueda explicar por qué los pulmones de los niños no se ven afectados por esta enfermedad. Sí, sí, lo entiendo. Pues bueno, doctor, le agradezco muchísimo habernos acompañado esta noche, por su valioso tiempo, por su explicación y por darnos un poquito más de claridad sobre qué es lo que está pasando y cómo, cómo debemos comportarnos en esta situación tan compleja que estamos viviendo todos en el mundo entero, ¿no? Bueno, encantado. Y pueden, las personas que quieran ver algunas más informaciones sobre esto, están en mi página web, doctorcisneros.com. Yo no estoy activamente practicando la medicina ya yo estoy retirado. Mi labor ahora es más educacional y de informar a la comunidad sobre los aspectos médicos, tecnológicos y de calidad de vida. Pero ahí está, doctorcisneros.com, y las personas tengan la libertad de contactarme si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias a ti por la oportunidad que me has dado de conversar con tu audiencia, y cualquier cosa estamos a la orden, porque estoy seguro que esta no va a ser la primera ni la última vez que vamos a hablar sobre estos temas. Seguramente. Vamos a dejar el link de su página web debajo Sí, de este video en Facebook, apenas terminamos el video. sí, es doctorcisneros.com. Exacto, y le agradezco a todos los que vean el link, que por favor le den like a ese link y hagan algún comentario debajo para que este comentario sea el primero que aparezca por encima de los demás comentarios. Así es fácil para que lo... También estoy en Instagram como doctor, ¿cómo se Doctor llama? Cisneros, creo La que... raya de abajo, Cisneros, sí. Doctor Cisneros, sí. Voy a dejar toda esa información en Facebook, debajo de este video, así es más Perfecto, fácil para que lo encuentren. perfecto. Les agradezco muchísimo de nuevo y muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron esta noche para vernos. Por favor, no olviden, compartan este video que es tan importante para que otras personas sepan qué deben hacer, cómo debemos reaccionar, cómo debemos protegernos y la importancia de aislarnos en este momento. Así es. Muchas gracias a todos, bendiciones y mantener la calma. Besos y abrazos para todos. Chao. Hasta luego.